Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Alejandro Cabeza Pérez, aquí profesor de la licenciatura en Arquitectura y Paisaje y del posgrado en Arquitectura de la UNAM. Y bueno, pues estoy aquí para dar pues un testimonio acerca de la relación con Fundark, que están celebrando sus 10 años aniversario, con una serie de actividades en las cuales hemos participado. Y bueno, me he permitido invitar a uno de nuestros alumnos de la licenciatura de Arquitectura y Paisaje, Sergio. ¿Qué tal? Soy Sergio Segura, soy alumno del tercer semestre de la licenciatura y estoy apoyando al proyecto del profesor de Fundark. Bien, pues Sergio, pues yo te invitaría a que pues un poco, ¿no?, bajo esta perspectiva como estudiante de arquitectura de paisaje, veamos, ¿no?, y compartamos este tipo de experiencias que hemos tenido con Fundark en estos últimos años. Pues mira, sí, ha sido a través de su actual presidenta, la arquitecta María Bustamante, quien muy amablemente pues, nos encontramos ahí en algún evento del gobierno de la ciudad y recibimos una primera invitación para participar en un proyecto conjunto hablando de esta cuestión de los jardines históricos, de la importancia inclusive del registro, de la documentación de estos espacios. Iniciamos con un proyecto en conjunto con el herbario de la Facultad de Arquitectura, herbario que se llama Carlos Contreras Pajés, y que es un espacio académico muy interesante, yo diría primero en su clase, porque es una colección de plantas herborizadas a cargo de la doctora Rocío López de Juan Bes, quien en conjunto con la propia licenciatura y un proyecto de su autoría, pues decidimos iniciar este proyecto de jardines históricos empezando por Casa Barragán, ¿no?, que es un ícono, digamos, dentro de la arquitectura, por supuesto, pero también de la arquitectura de jardines. Pues en este primer contacto, generando este proyecto y tratando de enriquecerlo, pues tuvimos, bueno, se tuvo esta idea inicial de la doctora para hacer una colecta de plantas que habían sido consideradas y cultivadas por el mismo Luis Barragán, y que parece ser que no había información al respecto a través del registro, no había planos, por ejemplo, de plantación, que es lo que se maneja en la documentación de los jardines históricos, ¿no?, a diferencia de otros países en Europa en donde tienen registrado, bueno, desde lo que se plantó desde la Edad Media y en otras ocasiones, ¿no? En el caso de nuestro país prácticamente no hay eso. Entonces, de ahí, pues este proyecto fue muy interesante, muy importante, y con alumnos de la licenciatura de Arquitectura de Paisaje, alumnas principalmente, porque recuerdo que ese grupo fue principalmente de alumnas, se dio a la tarea, a través de la coordinación con la doctora Rocío López, pues este primer inventario de las plantas de los jardines de Casa Barragán. De ahí, a través de la misma contribución de las alumnas, pues se hicieron los planos del registro y pues está documentada esa información que desafortunadamente con la cuestión de la pandemia ya no fue posible hacer una exposición en Casa Barragán, pero me parece que está pendiente. He de mencionar también el apoyo que se recibió por parte de la entonces directora, la señora Catalina Corcuera, para la elaboración de toda esta actividad y pues esa exposición que aún está pendiente, así que ojalá y la podamos hacer en el futuro. Esa fue la primer contacto. Sí, bueno, pues esa fue una invitación también de Fundark a través de su presidenta, en donde conformó un grupo de participantes para hacer una propuesta dentro de este concurso que convocó el gobierno de la Ciudad de México, este jardín etnobotánico. Entonces fue muy interesante porque, bueno, ahí pues participaron dos biólogas, nuevamente la doctora Rocío López y Abigail Contreras, que fue esta bióloga que estuvo a cargo del herbario del IMSS, de las plantas medicinales. Entonces fue interesantísimo esa parte. Y bueno, la participación de otros arquitectos también y yo como paisajista específicamente. Y bueno, pues nos dimos a la tarea de generar toda una propuesta para este concurso. Yo creo que a pesar de, bueno, no haber ganado el concurso propiamente dicho, yo creo que fue una experiencia interesantísima, ¿no?, porque nos puso a todos, digamos, a pensar justamente, ¿no?, en una propuesta dentro de el bosque de Chapultepec, que tantas actividades tiene, ¿no?, y bajo este enfoque del gobierno de la ciudad
de centrarse en una cuestión etnobotánica que tiene que ver la relación de las plantas con la sociedad, ¿no? Entonces fue muy, muy interesante y se hicieron unas propuestas ahí bueno, ahí están, esperando tener otro tipo de proyección en otros ámbitos, ¿no? Entonces, pues fue una experiencia. Sí, bueno, ahí Fundar tiene una serie de eventos, ¿no? Que tienen toda una calendarización y son interesantísimos. Por un lado, pues hemos estado escuchando parte de estos eventos y recuerdo mucho una plática que la arquitecta Bustamante dio en particular sobre Tacubaya, ¿no? Presentando este ambiente histórico que por supuesto ya no lo tenemos, ¿verdad? Pero que es importante saber acerca de él desde el punto de vista histórico y que evoca toda una serie de ambientes que en aquel momento Tacubaya, como uno de los sitios fuera del centro de la ciudad, pues ofrecía condiciones ambientales propicias para el establecimiento de fincas, de huertas, ¿no? Casi podíamos escuchar el agua corriendo entre los ríos, etcétera, y ese ambiente idílico que nos presentó la arquitecta en ese momento fue verdaderamente una experiencia, yo diría, emotiva, padrísima, ¿no? O sea, muy, muy, muy agradable, y por supuesto de un conocimiento que no necesariamente, por supuesto, están en algunos libros que inclusive la misma arquitecta ha publicado, pero que bueno, es distinto tener esta experiencia contada, ¿no? A través de todos estos eventos y pláticas. Y a partir de eso nos han invitado también, tanto a la doctora López como a un servidor, pues de platicar acerca de los jardines históricos, de su importancia, ¿no? De los cuales quedan tan pocos testimonios físicos, ¿no? De estos jardines en la Ciudad de México y en otras partes. Entonces ahí, bueno, pues contamos un poquito acerca de nuestra experiencia en el rescate y la restauración de jardines históricos. No, pues muy interesante, maestro. Ha hecho bastantes investigaciones y se entiende. ¿Ha llegado a una conclusión con todo este trabajo con Fundar? Yo creo que aquí lo que yo diría es que pues es una organización que ha permitido esta apertura dentro del patrimonio arquitectónico para la inserción, ¿no? De esta disciplina que, aunque ya no es tan reciente, pero sí se conoce poco, que es la arquitectura de paisaje, la restauración de los jardines históricos, la etnobotánica, ¿no? Y que ha tenido esta gran apertura, y eso pues se agradece muchísimo. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues y felicidades a la Fundar, pues por toda esta labor que ha estado haciendo de difusión, sobre todo pues del patrimonio no solo arquitectónico, sino también paisajístico y por supuesto urbano también.